En este video empezaremos a ver el tema de series infinitas. La definición de serie infinita establece que se llama serie infinita a una expresión de la forma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así sucesivamente, más a sub n, más estos puntos suspensivos que me dicen que esto es una suma que va hasta infinitos términos. Por eso es que en el límite superior de este símbolo sigma tenemos el símbolo infinito. Entonces, a sub n se llama término general de la serie. Esta suma, entre comillas, tiene infinitos términos. ¿Por qué digo que entre comillas? Porque en realidad el concepto de suma se ha definido para un número finito, y por eso esto es una serie. Con el propósito de dar significado a esta suma infinita, vamos a considerar la sucesión de sumas parciales, donde vamos a tener S sub 1, que será el valor del primer término, S sub 2, que será la suma de los dos primeros términos, S sub 3, que será la suma de los tres primeros términos, y así sucesivamente hasta que lleguemos a S sub n, que será la suma de los n primeros términos. Quiere decir que a esta suma la estamos cortando y tenemos una suma finita, y por ende ahora el límite superior vuelve a ser un número natural. Entonces, si vemos este S sub n y consideramos la sucesión de todas estas sumas parciales, tendremos esta sucesión que está conformada por cada una de estas sumas parciales, donde S sub n me va a representar el término general de esta sucesión y se llama enésima suma parcial de la serie. Lo vamos a utilizar para definir ahora serie convergente. La serie infinita de término general a sub k es convergente y tiene suma S si y solo si la sucesión de sumas parciales converge a S. Lo que equivale a decir es tomar el límite cuando n tiende a infinito del término general de esta sucesión que hemos definido y ver si este nos da un resultado. Si nos da un resultado un número real, podremos decir que esta sucesión de sumas parciales converge y por lo tanto la serie asociada también converge. Entonces ahí tenemos la relación de que si y solo si la sucesión de sumas parciales converge, podremos asegurar que la serie converge al mismo valor. En caso de que una serie no tenga suma, vamos a decir que es divergente. Entonces, la serie infinita es divergente si y solo si la sucesión de sumas parciales diverge. Veamos este ejemplo. Tenemos esta serie, vemos que es una serie porque tengo el símbolo infinito. Si definimos quién es S sub n, en el límite superior ahora ya aparece un número n, y esto por ser una progresión geométrica sabemos que tiene por resultado el valor del primer término por 1 menos la razón elevada a la n sobre 1 menos la razón. Si a esto le tomamos el límite cuando n tiende a infinito para aplicar la definición que vimos recién, podemos cancelar este 1 medio con este 1 medio y el límite cuando n tiende a infinito nos dará 0, nos dará entonces por resultado 1. Quiere decir que la sucesión de sumas parciales converge a 1 y que por lo tanto la serie también converge al valor 1. Vamos a definir ahora tres series que serán conocidas, que al mirarlas ya podremos saber su naturaleza de solo verla o de un cálculo bastante simple. Esta serie que vamos a ver ahora será la serie geométrica. Una serie recibe el nombre de serie geométrica si y solo si la serie es de la forma, en el término general, a por r elevado a la k menos 1, lo que nos da la forma de a más a por r más a por r al cuadrado, así sucesivamente. En el medio tendríamos un a por r a la r menos 1 y siempre es importante poner estos puntos suspensivos finales porque son los que me determinan que estamos en una suma infinita. Donde A y R son números reales y A tiene que ser distinto de 0. Vamos a ver entonces que A va a recibir el nombre de valor del primer término y R será la razón de la serie. ¿Por qué es importante esta serie? Porque vamos a mirarla y vamos a saber que converge siempre que su razón en valores absolutos sea menor que 1 y será divergente cuando la razón en valores absolutos sea mayor o igual que 1. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla,
Está claro que es una serie geométrica porque la k está en el exponente, donde entonces la razón será este 1/3, que en valores absolutos es menor que 1, por lo tanto será convergente. ¿Cómo vamos a saber el valor al cual converge? Bueno, en este caso nos da no solo la naturaleza, sino también la forma de cálculo del valor al cual converge, que será el valor del primer término dividido en 1 menos la razón. Primer término de este, 1 menos 1, 0, cualquier número elevado a 0, 1. Sobre 1 menos la razón, que era 1/3, resultado al cual converge 3/2. Vamos a demostrar la naturaleza de esta serie geométrica, para lo cual vamos a considerar dos casos. El primer caso será cuando el valor absoluto de la razón sea distinto de 1 o cuando el valor absoluto de la razón sea igual a 1. Vamos a empezar considerando quién es ese sub n. Es la suma de a más a por r más bla 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 hasta a por r a la n menos 1. Entonces, si consideramos la diferencia de s sub n menos r por s sub n, tenemos toda esta expresión que acabamos de decir, a la que le restamos la misma expresión multiplicada por r. ¿Qué provoca eso? Que en lugar de empezar con a, empezamos con a por r, y en lugar de terminar en a por r a la n menos 1, terminamos en a por r a la n. Por ende, este se cancelará con este con el que sigue, y así sucesivamente, donde los únicos que quedarán serán este primer término y este último, que si sacamos factor común entre ambos a, obtenemos a por 1 menos r a la n. Y si en esta parte de la igualdad sacamos factor común s sub n, podemos despejar y obtenemos que s sub n será igual a por 1 menos la razón elevado a la n sobre 1 menos la razón, sabiendo que r es distinto de 1 por hipótesis que hemos empezado. Si tomamos el límite ahora para aplicar la definición, límite a este valor que hemos encontrado de s sub n, llegamos a esta expresión, donde va a depender el resultado del límite del resultado del límite cuando n tiende a infinito de r a la n, que como dijimos que estábamos trabajando con un valor menor que 1, este límite me dará por resultado 0, por lo cual el resultado del límite cuando n tiende a infinito de s sub n es este que habíamos establecido al principio. Y por lo tanto la serie converge. ¿A qué valor? A ese que acabamos de encontrar, a sobre 1 menos r. Si ahora queremos calcular el caso de valor absoluto mayor que 1, vamos a utilizar toda esta primera parte de manera igual. Pero vamos a ver ahora que en este límite que hemos llegado hasta el final, volvemos al análisis que dependemos de cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de r a la n. En este caso, como el valor absoluto de r es mayor que 1, ese límite no existe. Y si no existe, el límite cuando n tiende a infinito de s sub n no existe y por lo tanto la serie geométrica diverge. Consideremos ahora el otro caso que dijimos que el valor absoluto sea igual a 1. Entonces tenemos dos alternativas, que sea igual a 1 o que sea igual a menos 1. En el caso de que sea igual a 1, en donde dice r escribimos 1, por ende tendremos a más a, que implica tener n veces a para determinar s sub n, que cuando tomamos límite, cuando n tiende a infinito de esa expresión, nos va a dar por resultado infinito si es que ese a es mayor que 0, y nos dará resultado menos infinito si es que ese a es menor que 0. En cualquiera de los dos casos, lo que nos interesa es que el límite no existe, y si no existe el límite, la sucesión de sumas parciales será divergente y por lo tanto la serie también. Pasaría si r es igual a menos 1. En la sucesión de sumas parciales podremos ver que s sub 1 será solamente a, s sub 2 será a menos a, que dará 0. S sub 3 será a menos a más a, que dará a, y así sucesivamente. Esto nos está llevando a darnos cuenta que esta es una sucesión divergente y por lo tanto la serie también diverge. Ya hemos demostrado la naturaleza de esta serie geométrica. En el ejemplo, si nos miramos esta serie, la podemos escribir resumida como la serie con la que iniciamos y en la que habíamos dicho ya que la razón era 1/3, por lo tanto convergente, y por lo tanto podíamos calcular el valor al cual converge, que es 3/2.
Otra de las series conocidas que vamos a utilizar es la serie telescópica. Que una serie se va a llamar telescópica si y solo si su término general viene dado por una relación b sub n menos b sub n más 1. ¿De dónde viene el nombre de telescópica? De que al calcular S sub n podremos aplicar la propiedad telescópica de la suma porque tenemos una suma finita. Y podremos encontrar entonces que esta expresión que hemos visto es igual a b sub 1 menos b sub n más 1 por la propiedad que dijimos. ¿De qué va a depender la naturaleza de esta serie? Y bueno, directamente de tomar límite a esa expresión a la que acabamos de llegar, que es igual a s sub n. Y por ende, como solamente esta parte está dependiendo de n, si el límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1 existe, vamos a decir que la serie converge. ¿Y a qué valor converge? A b sub 1 menos ese valor que hemos encontrado. Ahora, si ese límite no existe, la serie será divergente. Analicemos, por ejemplo, la naturaleza de esta serie. Definimos S sub n y aplicamos propiedad telescópica en esta expresión. Cuando ya tenemos el resultado, tomamos ahora el límite cuando n tiende a infinito de este valor que hemos encontrado. Cuando n tiende a infinito, este límite nos da por resultado menos infinito, lo que quiere decir que no existe y por lo tanto la sucesión de sumas parciales diverge. Y si la sucesión de sumas parciales diverge, esta serie que era la que me estaban consultando también diverge. La última de las series conocidas que veremos será la serie P. Vamos a encontrar una serie P si y solo si la serie tiene esta forma que estamos viendo aquí. En el término general, 1 sobre k a la P. La k está apareciendo como base de un exponente en un denominador. Entonces toma una forma 1 más 1 sobre 2 a la P más 1 sobre 3 a la P y así sucesivamente. P es una constante real y vamos a poder garantizar la naturaleza de esta serie como convergente si P es mayor que 1 y divergente si P es menor o igual que 1. Más adelante vamos a probar esta naturaleza, pero por ahora sepamos que de mirarla a una serie P cuando la reconocemos, el valor de P nos sirve para demostrar la naturaleza de la serie. Por ejemplo, si vemos esta serie que está en pantalla, vemos que si empezamos tenemos en 1, después en 2, en 3, toma la forma de una serie P. ¿Y cuánto vale P en este caso? 3 medios. Y lo que me interesa de 3 medios es que es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder asegurar? Si es mayor que 1, la serie converge. Veamos este siguiente ejemplo. Esta serie, que tiene un P igual a 1, tiene un nombre especial y se llama serie armónica. Vamos a ver que esta serie armónica tiene naturaleza divergente debido a que P vale 1. Es muy importante conocer esta serie y mirarle bien la forma y tenerla en cuenta porque la vamos a utilizar mucho. No siempre va a ser posible aplicar la definición para poder encontrar la convergencia o divergencia de la serie, porque muchas veces es complicado encontrar una fórmula que determine qué forma tiene S sub n. Entonces vamos a necesitar algunas herramientas para poder analizar una serie, donde la primera será la condición necesaria para la convergencia. La condición necesaria para la convergencia establece que si una sucesión es convergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie dará por resultado 0. Para demostrar esta condición tomaremos el valor de S sub n, que es la enésima suma parcial de la serie, y como por hipótesis lo que nosotros sabemos es que esta serie converge, conocemos entonces que el límite cuando n tiende a infinito de S sub n me dará por resultado S. Y si tomamos límite cuando n tiende a infinito de S sub n menos 1, también me dará por resultado S. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero encontrar A sub n, puedo hacer la diferencia entre S sub n y S sub n menos 1. Y eso quiere decir que si tomo el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, lo que estoy tomando es el límite de esta diferencia que acabamos de decir.
Pero por propiedades del límite, como conocemos que los dos límites existen y valen S, podemos escribir S menos S, que será 0. La condición suficiente para la divergencia establece que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n me da distinto de 0 o no existe, vamos a poder asegurar que la serie diverge. Por ejemplo, miramos esta serie, parece bastante complicada, pero si le tomamos el límite cuando n tiende a infinito a su término general, y para resolver vemos que tenemos infinito sobre infinito, pero podemos sacar factor común n cuadrado en el denominador, terminamos llegando a que este límite da infinito, es decir, no existe. Y si no existe, por condición suficiente para la divergencia, esta serie diverge. Mucho cuidado con tomar el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie y obtener por resultado 0 es una condición necesaria, pero no es suficiente. De hecho, hay muchas series que cumplen con esta condición y sin embargo son divergentes. ¿Se acuerdan que dijimos recién, la armónica la tenemos que tener bien presente? Bueno, precisamente por esto. Porque es el ejemplo de serie que conocemos que es divergente, pero que cuando yo le tomo límite, cuando n tiende a infinito a su término general, el resultado que obtengo es 0. Entonces es una serie divergente a que el límite cuando n tiende a infinito del término general da por resultado 0.